Hola Luis, buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? En Salta vamos a encontrarnos con ni más ni menos que con una empresa que trabaja por hacer alimentos libres de ingredientes artificiales. ¿Qué te parece la idea? La verdad, muy interesante. Vamos a ver qué es lo que nos dicen, ¿no? Bueno, se lo vamos a preguntar a precisamente. Hola Antonieta, ¿cómo estás? Hola, un gusto, ¿cómo están? Eh, Estamos estupendo y te damos las gracias por recibirnos, pero lo que queremos saber es eh, ¿qué es esto de alimentos libres de ingredientes artificiales? ¿Cómo están trabajando esto? ¿Por qué me lo anuncian y además se han ganado premios? Esto es muy importante y además es la primera vez que visitamos la provincia de Salta. Ujú. Bueno, sí, la verdad que un placer estar acá conversando con ustedes, Eduardo y Luis. En particular, Food for You es una startup de biotecnología que tiene base en Salta, justamente como decían, y nuestro objetivo es poder mejorar los alimentos, en particular los alimentos de base vegetal, que son aquellos en donde no se utilizan ningún derivado de animal, en ninguna parte del proceso de la producción de ese alimento. Entonces ahí hay un desafío enorme porque hay muchas cosas para poder ir reemplazando de a poco y actualmente la industria de estos alimentos de base vegetal, particularmente los procesados, hay algunos que tienen una gran cantidad de aditivos, entre ellos algunos aditivos artificiales o, por ejemplo, mucho contenido de azúcar para poder reducir los componentes o los aromas y los sabores que están relacionados a las plantas, que para muchos consumidores que no están acostumbrados a este tipo de alimentos, todavía sienten o les cuesta hacer ese paso o ese salto a esa nueva manera de alimentarse basados en proteína vegetal. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es tratar de reducir la cantidad de ingredientes que tienen estos alimentos usando un proceso que es bastante tradicional y viejo, porque la humanidad viene utilizando la fermentación de hace años, pero con el valor agregado en este caso nuestro, que es combinar bacterias de las buenas, no son bacterias malas, sino son bacterias buenas que tienen diferentes características para, uno, reducir la cantidad de ingredientes que se agregan a estos alimentos y poder darle beneficios adicionales a la salud de las personas que consumen estos alimentos y hacer más agradable o más placentera ese consumo. Bien, quiere decir que ya sabemos qué es lo que hace Food for You. Ahora viene la pregunta, ¿por qué fermentación y por qué esa especialidad sobre ácido láctico? En particular, las bacterias que usamos nosotros son bacterias del ácido láctico, son bacterias que se las ha relacionado muchísimo, principalmente a productos lácteos. Se caracterizan por producir, en algunos casos, este ácido láctico, es un ácido orgánico, eh, pero se caracterizan por ser GRAS, se llaman, son bacterias reconocidas como seguras. Se usan hace mucho tiempo en la industria de los alimentos, principalmente, como les decía, dentro de la base láctea. Y en este caso, lo que nosotros queremos hacer, conocemos estas bacterias, yo hice un doctorado justamente en una institución muy reconocida en Argentina, que es Serena. Bueno, y ahí conocí a estas bacterias y me di cuenta que tienen un potencial enorme para poder aprovecharlas en el desarrollo de alimentos de base vegetal. Mi tesis fue en soja y ahora abrimos el abanico a otras matrices vegetales como castaña de cajuco, coavena, arroz, estamos trabajando con poroto, avena, creo que ya la mencioné, pero la combinación de estas nuevas matrices vegetales y a cada matriz vegetal, como tiene un perfil nutricional muy distinto entre sí, no es lo mismo, por ejemplo, el coco que la avena o que la soja o que otra legumbre, las combinamos a esas matrices vegetales y además combinamos las bacterias que vamos a utilizar. Y estas bacterias pueden ser, por ejemplo, además de producir ácidos orgánicos dentro de su proceso de fermentación, así cuando van creciendo van desarrollando estos componentes, también pueden, por ejemplo, producir vitaminas, pueden producir antioxidantes y nuestra visión es justamente combinar esas matrices vegetales con bacterias y poder mejorar el alimento no solamente desde la parte tecnológica y sensorial, sino también desde la nutrición y así poder reducir la cantidad de ingredientes que se agregan. Luis, Vos dijiste también desde la nutrición. ¿Esto qué significa?
significa que los alimentos que estamos consumiendo nosotros ahora con ingredientes artificiales tienen condiciones nutricionales, digamos, peores a las que ustedes refieren. No, en particular, las bacterias estas, algunas también tienen potencial probiótico y el potencial de desarrollar alimentos funcionales, es decir, estas bacterias pueden agregar componentes a los alimentos que no tenían, justamente por el proceso de fermentación, y dar alguna característica nueva a ese alimento que permita mejorar la calidad nutricional del alimento. Por ejemplo, hay algunas bacterias que toman el azúcar que tienen esta matriz y lo transforman, así como pueden transformarlo en ácidos orgánicos o en compuestos de aroma, por ejemplo, parecidos al lácteo, también pueden transformar dentro de su proceso de crecimiento de la bacteria con algunos precursores en vitaminas, o pueden, por ejemplo, producir enzimas que nos permitan a nosotros reducir alérgenos, por ejemplo. Almendra tiene algunas características alérgicas, la maní también, la soja también. Entonces, con el proceso de fermentación, nuestra idea es ir reduciendo esos factores antinutricionales que puede llegar a tener cada matriz vegetal. Entonces, esa plataforma que ustedes producen y ustedes trabajen, ¿en qué consiste básicamente? ¿En un repertorio de propiedades? Describime esa plataforma, por favor. Bueno, la plataforma de biotecnología que nosotros hablamos, nos consideramos una plataforma, es porque además de poder proveer estas bacterias como tal, vemos al alimento y al desarrollo de ese alimento como un todo, desde el inicio de qué matriz se va a utilizar, elegir cuidadosamente cada bacteria, el consorcio bacteriano que se va a utilizar para poder hacer la fermentación, dependiendo de la matriz vegetal que quiere el productor, y además poder ir macheando con las características del producto que quiere ser justamente el que elabora el producto, ya sea si es reducido en azúcar o si de repente quiere mejorar su capacidad antioxidante. Entonces nos consideramos una plataforma justamente porque vamos viendo al alimento como un todo desde el inicio hasta el producto fermentado. En particular, Food for You ha desarrollado una plataforma, un software que lo estamos desarrollando actualmente. Tenemos un demo en donde tenemos bases de datos que están relacionadas al alimento y bases de datos que están relacionadas a las bacterias con las cuales vamos trabajando. Entonces, no solamente nos vamos a centrar en un solo producto, sino también en toda la batería de productos que se pueden desarrollar con estas bacterias y con la combinación de bacterias con matrices vegetales. Una pregunta que me sugiere. Vos hablaste de soja y también hablaste de almendras. Y en el caso de la soja es un cultivo extensivo y que yo me imagino para, digamos, fumigar, llamemos así, este producto en la soja, hace falta fumigadores del estilo de las que usa un cultivo extensivo. Y mientras las almendras, bueno, supongo que lo harán después de abrir la almendra. ¿Cómo es el proceso a través del cual se inoculan estas bacterias en los alimentos? Bueno, buenísima la pregunta. Nosotros tomamos tanto las legumbres como los frutos secos y a partir de ahí estamos en este momento, como estamos enfocados en tipo yogures de producto final, principalmente partimos a partir de las bebidas, que son como extractos acuosos, no son leche, porque también se las mal llaman leches vegetales, pero partimos de extractos acuosos de ya sea frutos secos como la almendra, el maní, castaña de cajú, nuez, también hemos probado con nuez, y en el caso de las legumbres muchas veces tienen procesos previos de calentamiento para poder inhibir algunos factores antinutricionales, entonces se hacen como si fuesen bebidas, y una vez que se tiene la bebida con cierto tratamiento, porque cada matriz vegetal tiene un tratamiento diferente, a partir de ahí se inocula directamente en esa bebida. Nosotros ahora tenemos nuestro MVP, es un producto que está congelado, que tiene consorcio bacteriano en una determinada concentración, y la gente que está en el área de los alimentos va desarrollando esos tipos yogures
los dejas un determinado tiempo, así como uno hace un yogur en casa, utiliza el yogur comercial como lo inocula, utiliza la leche y de ahí tiene el yogur. Bueno, este proceso es bastante parecido, nada más que utilizamos bebidas vegetales y cultivos específicos para cada una de esas bebidas vegetales. Y el producto que se obtiene después de la fermentación ya puede ser un bebible, puede ser un cuchareable, también vamos a sacar quesos. Así que ese es el proceso que hoy usamos en el laboratorio para desarrollar alimentos. Food for You fue ganadora de uno de los premios del Instituto Balseiro de 50K y fue precisamente el modelo de negocios. Ustedes se ven como una empresa de proveedora de servicios a otras empresas industriales, ¿es así? Sí, nosotros tenemos un modelo de negocio B2B, es decir, somos una empresa que va a proveer, ya sea un producto o un servicio, a otra empresa. En particular, nos vemos como proveedores de ingredientes. El ingrediente en este caso es un ingrediente activo, que son las bacterias, son cultivos, iniciadores de la fermentación se llaman, o starters. Ustedes van a destruir las etiquetas negras, ese es el objetivo. Nos encantaría contribuir justamente a que menos los productos, particularmente los plant-based, que son los basados en planta, tengan menos etiqueta y más nutrición. En algunos casos, bueno, las etiquetas son como símbolos que al consumidor por lo menos le informa, consume un poco más consciente, pero bueno, es un desafío enorme que tiene la industria alimentaria para poder tener alimentos nutritivos, que no tengan etiquetas, que puedan saciar distintas necesidades en las personas y principalmente es para los ultraprocesados. Así que sí, la idea justamente Luis, es poder ayudar a ese productor a que llegue a productos más naturales, con menos bien. ingredientes. La Argentina tiene una industria alimentaria impresionante, que no la tienen muchos países. Decime, ¿la industria alimentaria o algún segmento de la industria alimentaria ya probó los productos de ustedes? En este momento Esa nosotros, es la pregunta que te quiero. Perdón, y te interrumpo. Y además, contame hacia dónde se están proyectando, es decir, el mercado actual y el futuro. bueno, buenísimo. Argentina y América Latina viene un poquito menos desarrollado en cuanto a los alimentos de base vegetal, pero sí hay demanda actual de este tipo de alimentos. El mundo de los alimentos de base vegetal ya viene hace un par de años ganando principalmente atención en consumidores más exigentes y consumidores jóvenes que están dispuestos a probar nuevos alimentos, principalmente porque tienen otros drivers de elección, como por ejemplo empatía con los animales, impacto ambiental. Entonces empiezan a exigir o a querer a encontrar dentro de las góndolas otro tipo de alimentos. Y en particular Argentina y América Latina viene más despacio con respecto al consumo y a la repetición de consumo de estos alimentos. Después de la pandemia, todo lo que es la industria de los alimentos de base vegetal se disparó. El año pasado tuvo como una meseta, entonces se va como estableciendo el mercado. Y en particular nosotros vemos, fue la industria de los alimentos vegetal 1.0, ahora es como una nueva apuesta, de decir, bueno, vamos por esos alimentos, pero mejorados, más naturales, con no tantos ingredientes, con etiquetas más limpias, para poder justamente ir a satisfacer la demanda de estos nuevos consumidores que son mucho más exigentes. Nosotros, bueno, Food for You está enfocado en alimentos de base vegetal. Hasta el momento fue los alimentos de base vegetal 1.0, le llamamos. Ahora vamos a la revolución tratando de mejorar esos alimentos y en particular los mercados más pujantes son Estados Unidos y Europa, así que estamos apuntando un poco para ahí y empezar justamente en Argentina, América Latina, con algunos socios que son productores de estos alimentos, mejorando la nutrición y mejorando nuestros cultivos, que sean superadores a los que hoy existen. Ahora, decime una cosa, ¿Y para qué entrar en próximos el mercado, desarrollos tienen? ¿Qué próximos pero productos tienen? Disculpame. estoy preguntando, no me corte. Bueno, lo edito, Luis. Bueno, para entrar en el mercado europeo o en Estados Unidos, ustedes necesitan patentar, porque, digamos, es fundamental la protección intelectual, ¿no? Sí, en ¿Están trabajando particular en estamos trabajando en la protección de propiedad intelectual. En realidad, nosotros al trabajar con microorganismos no modificados genéticamente, sino apostamos a la combinación de ellos,
En algunos casos se protegerá los consorcios microbianos con las nuevas aplicaciones y nuevas matrices vegetales, y en otros casos, ya sea por know-how o en particular nosotros nos alcanza Nagoya, que es un protocolo que entra dentro de lo que es Convenio de Diversidad Biológica y Argentina forma parte. Es como una protección colateral y que a nosotros nos va a permitir tener la exclusividad para poder comercializar estas bacterias, porque son bacterias diferentes, no están comercialmente disponibles. Claro. Así que bueno, ese es un poco el juego que estamos en este momento tratando de ir por esa regulación para poder comercializar afuera. Ustedes han sido incubados o desarrollados dentro de Gridex. Contanos cuál ha sido el rol de Gridex, por favor, con relación a Food4U. Sí, bueno, Gridex tuvo un rol fundamental, como decías Eduardo, nosotros participamos dentro de un programa de aceleración o de incubación de Gridex, en donde conocí a mi socio Francisco, ahí nos conocimos y bueno, Gridex tiene el rol fundamental de poder ir liderando y acompañándonos en la formulación de la empresa, incluso de pensar de vender ingredientes a otras empresas, eso todo surgió de la mano del acompañamiento justamente de la gente que trabaja en Gridex. Y actualmente hemos sido invertidos por Gridex en el 2021 y a partir de esa inversión pudimos estar operativos y estamos operativos con recurso humano contratado. Nosotros también con Francisco nos dedicamos de manera exclusiva a Food4U y eso hace que el emprendimiento tenga a los fundadores y a un equipo permanente trabajando para el desarrollo y que podamos llegar en el corto plazo a mercado. Así que Gridex cumple un rol fundamental principalmente en las etapas iniciales de la empresa y ahora nos ayuda también con algunos contactos para poder seguir levantando capital. Bien, estupendo. ¿Qué te parece, Luis? Me parece que lo fundamental es que nos reporte cuál es la visión de Food4U en los próximos años. ¿Hacia dónde van? ¿Y hacia dónde van? Buenísimo. Queremos impactar en la vida de las personas, queremos mejorar la alimentación y ser un eslabón fundamental en la cadena de producción de los alimentos, asociándonos con productores, justamente que podamos tener nuestros ingredientes dentro del desarrollo de nuevos alimentos, tanto de base vegetal, también frutal, y poder aportar a la calidad de vida de las personas. En 3 a 5 años nos vemos como una empresa pionera en la innovación de los alimentos, tanto de base vegetal como combinaciones, y mejorando no solamente la salud con la nutrición y una buena alimentación, sino también una conciencia ambiental. Actualmente en América Latina no hay empresas que produzcan y que vendan estos ingredientes, sino más bien distribuidores de empresas multinacionales, así que queremos ser pioneros dentro del rubro de los alimentos y las funcionalidades con bacterias lácticas. Antonieta, creo que nos vamos a ver muy pronto. Los miembros de la comunidad de innovadores de Novotecnología nos van a pedir realmente saber los avances de ustedes. Luis, tus últimas palabras. No, simplemente que yo lo voy a ver en la frutería, en la verdulería, porque soy consumidor compulsivo de frutas y verduras, así que nos vamos. Mucho éxito y a no bajar los brazos. Muchísimas gracias por el espacio y un placer hablar con ustedes. Un placer para nosotros.